tardes, Iglesia del Señor, pueblo de Dios, hermanos todos. Le damos las gracias a Dios por darnos una vida más, un día más de vida aquí en la tierra. Y hoy poder dedicarle este tiempo a Él, alabándolo, agradeciéndole, reconociendo su valor, su gran valor, amando todo lo que Él hace, dándole gracias por su misericordia, que es la que nos hace aptos para inclusive recibir la vida eterna, en la misericordia de Él, y por todas las bonitas cosas que ha hecho en nuestra vida, que está haciendo y que hará. Le damos gracias también a todos ustedes que están hoy escuchando el programa, porque no solamente es escuchar, sino que ustedes van a participar. Y cuando está el programa, nosotros estamos dándole a Dios lo hermoso de Él, pero ustedes están dándole a Él también lo hermoso. Use el programa para alabar allá con alabanza, gloria, aleluya, amén. Use el programa para que de usted también salga voz hacia Dios. Él se agrada de todos sus hijos. Y le damos las gracias también al Espíritu Santo, porque Él es el que nos motiva, nos levanta, nos guía, nos recuerda, nos ayuda a mantenernos firmes en la fe, en ese camino, que gracias a ese corazón de amor, Jesucristo lo levantó, Jesucristo lo tiene, y es el mismo Jesús por el cual nosotros iremos al Padre. Eso es hermoso, eso es grande. El regalo más grande que puede recibir un ser humano es la vida eterna, y la tenemos ya en Jesucristo. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén. Y procedemos ahora, hermano mío, a leer la lectura de hoy. Dios les bendiga, amados hermanos. Ahora a nosotros nos toca la parte de la lectura de la palabra de Dios. Vamos a buscar el Proverbio 7. Proverbio 7. Y vamos a estar leyendo antisonalmente este proverbio. Amén. ¿Lo encontraron? Amén. ¿Listos? Vamos a leer entonces la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y viviré como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama pariente. Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. El cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba caminando a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando ve aquí una mujer que sale del pueblo con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con conchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegremos en amores. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, y como va juega el degolladero, y como el necio a las misiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas. Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Todos juntos, camino al Sión es su casa,
que conduce a las cámaras de la muerte. Amén. Amén, amado hermano, vamos a estar alabando al Señor. Gócese, alabe, dánsele al Señor allá donde usted está en su casa, donde usted se encuentra. Usted tiene la libertad de hacerlo de corazón y con mucho gozo para el Señor. Amén, gloria a Dios. Como David danzaba, yo también quiero danzar. Como David danzaba, yo también quiero danzar. Quiero cantarle alabanza a mi Señor que conmigo está. Quiero cantarle con gozo a mi Señor que vivo está. Ahora
Padre, porque tú me has hecho una nueva persona. Tú me has hecho una nueva criatura, una hija de Dios, un hijo de Dios. Dígale al Señor, gracias, Padre. Oh, gracias, Señor. Porque estamos aquí, Padre, para entregarte nuestras alabanzas, nuestra adoración, Señor. Muévete con poder a donde quiera que estemos, cada uno de nosotros. Somos la casa del Señor. Donde quiera que estemos, somos hijos de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Espíritu de Dios. Tócame.
Queremos ser vasos de honra, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia, porque estás aquí en medio de cada uno de nosotros. Dios le bendiga. Muy buenas tardes, amados hermanos. Estamos bendecidos y contentos con Dios por poder una vez más compartir con ustedes la palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el Evangelio según Mateo, capítulo 16. Y vamos a leer los versículos del 1 al 12. Mateo, capítulo 16, versículos del 1 al 12. Mateo. Tenga su Biblia a mano, Mateo 16, del 1 al 12. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos, se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los siete panes entre 4,000 hombres, entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. En esta palabra de hoy vamos a hablar un poco, vamos a tocar el tema de la levadura, porque tenemos que entender que cuando está hablando Jesucristo de la levadura, que está hablando de esas cosas que afectan, que influyen en nuestra vida, son cosas de las que tenemos que estar anuentes y tener cuidado y saber qué levadura está leudando nuestras vidas. En Mateo, un capítulo anterior, 13:33, Jesús dice, o compara el reino de los cielos, dice: es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces está hablando de ese elemento que hace crecer, de ese elemento que en el caso de los que han hecho pan en panadería o en sus casas, la levadura hace crecer la masa, hace aumentar el tamaño de la masa. Pero hay que tener cuidado, ¿qué es lo que está realmente leudándose en nuestras vidas? Y tomar precauciones y siempre andar con la verdad por delante. Por algo decía Pablo que tenemos que hacer uso del discernimiento de espíritu. Por algo decía el apóstol Pablo que puedo escucharlo todo, pero retener solamente lo bueno y desechar lo malo. Que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y en esta ocasión, Jesús acaba de pasar un episodio. Llegan los fariseos y los saduceos y dicen que para tentarle, le piden, le demandan una señal. ¿Por qué los fariseos y saduceos piden señal? Ellos querían que Jesús hiciera una señal para convencerlos a ellos. Ellos buscaban 2 cosas. 1, la aceptación de Jesús, de tratar con ellos. Y 2, ellos aprobar a Jesús.
Y muchas veces, si nosotros buscamos la aprobación del mundo, podemos terminar haciendo lo que nos están pidiendo. Si buscamos la aprobación del ser humano, podemos terminar fallando y haciendo lo que el ser humano está pidiendo. Y vinieron estos que eran los líderes religiosos de su época, y como para aprobar a Jesús, bueno, danos una señal del cielo. Y a lo mejor, pues entonces sí, creeremos en ti, pero muéstranos. Pero Jesús no necesitaba aprobación de los saduceos y de los fariseos. Nosotros no necesitamos aprobación del mundo. Hermano y hermana, tenemos que ser aprobados. Dice, procura diligentemente presentarte aprobado delante de ¿quién? De Dios. Dice la palabra de Dios. Diligentemente, esforzándote. Si hay algo que tenemos que procurar es ser aprobado por Dios y no por los hombres. Y cuando procuramos ser aprobados por Dios, cuidamos de la levadura que es la que nos va a hacer crecer, que es la que realmente va a ejercer influencia en nuestras vidas. Y esa levadura que debe haber en nuestras vidas, dice la palabra de Dios, que acabamos de leerlo, Mateo 13:33, es el reino de los cielos. Lo que debemos atesorar es el reino de los cielos. ¿Y cómo sabemos del reino de los cielos? ¿Cómo entendemos? ¿Qué podemos conocer del reino de los cielos si no podemos verlo con nuestros ojos espirituales? Si no podemos verlo a simple vista, o las personas al natural no lo pueden ver. Pues Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Y quién había descendido? ¿Quién era el que estaba en ese momento ejerciendo? Jesús. Jesús nos mostró. Él vino para enseñarnos acerca del reino de los cielos. Los principios del reino de los cielos. Cómo se habla en el reino de los cielos. Cómo se conduce uno en el reino de los cielos con sus enemigos. Porque no hay contra. Sino con los que dicen ser tus enemigos. Dice Jesús, ámales. Los que te exigen que les lleve las cargas una milla, llévasela otra más. Y cuando vemos los principios del reino de los cielos, siempre hay un contraste. Porque no es la levadura que esperábamos que influyera en nuestras vidas. Estamos influenciados por la levadura del mundo, de los fariseos y de los saduceos, de las falsas doctrinas de hombres, y es lo que vamos a ver. Y tenemos que cuidarnos de eso. La levadura que debe leudar nuestras vidas es la que viene directamente de Jesucristo. Amén. La sana doctrina, la que hable directamente, la que revele directamente la voluntad del Padre en nuestras vidas, que solo fue revelada a través de Jesucristo. Entonces, dice, ¿por qué los fariseos y los saduceos piden señal? Imagínense que usted y yo estuviéramos en el tiempo de Jesucristo. Y Jesucristo había hecho milagros, maravillas, había multiplicado los panes, los peces, sanado leprosos, levantado paralíticos, había hecho milagros, ya habían señales. Amén. ¿Por qué vienen a pedir señal? Amén. Porque ellos se sentían con la autoridad de aprobar o desaprobar a Dios. En el mundo nadie tiene la autoridad de aprobar o desaprobar a un hijo de Dios. Solamente Dios nos aprueba o nos desaprueba. Amén. Y a través de sus siervos, Él nos hará saber, pero tienen que ser siervos de Dios, no fariseos ni saduceos. Mire esto, qué interesante, no podían ver. A pesar de que eran líderes, conocedores de la palabra de Dios, líderes religiosos, no podían ver las señales que estaban delante de sus ojos. No querían aceptarlas como señales. Y mire que Jesús, de una forma remarcada, les llama la atención, porque dice, ¿qué cosa, no? Ustedes pueden ver en la mañana, al atardecer, el arrebol, el color rojizo de las nubes cuando el rayo del sol les pega. Esos son los arreboles. Y ustedes ven los arreboles y dicen, hoy va a ser una noche espectacular. Y se levantan en la mañana y ven las nubes llenas de agua y ven el color rojizo de las nubes cargadas y dicen, va a llover. Eso sí lo pueden identificar. Las cosas que son naturales, las cosas del mundo, las cosas que se ven a simple vista, eso es lo que ustedes están preocupados por identificar. Y les llama hipócritas por no procurar o por no conocer los tiempos de Dios. Mire qué hermoso, dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos. El aspecto del cielo físico lo podían ver, pero las señales de los tiempos no. Y este tema es muy importante en nuestro vivir hoy, porque hoy en día hay señales
hoy en día, pero no son las señales que pedimos. Señor, que me aparezca un ángel y me diga que se está acabando el tiempo, que ya tú vienes por tu iglesia. Y estamos pidiendo señales, pero tenemos que cuidarnos. ¿Quiénes eran los que pedían señales? Los que no podían creer a Jesucristo. Cuidado, porque Jesús dijo, y las señales están escritas. Usted puede leer las revelaciones en la palabra de Dios, los libros proféticos, y va a ver las señales, solo tiene que identificarlas. Solo tenemos que identificarlas. Pero para poder identificar las señales tenemos que leer su palabra, estudiar su palabra, escudriñarlo, conocer qué es lo que había de suceder. Y Jesús le reclama a los fariseos y a los saduceos por no reconocer que era el tiempo del Mesías, que era el tiempo de la manifestación del Hijo de Dios a los hombres, de la salvación del pueblo de Israel y del resto de la humanidad. Y les reclama por no conocer. Nosotros tenemos que estar pendientes, no por miedo, no por lo que diga la gente, no por buscar la aprobación, no por escondernos o prepararnos o preparar las maletas y los equipos de seguridad porque Cristo viene. No. Tenemos que conocerlo porque Dios ha abierto nuestros ojos espirituales. Somos hombres y mujeres espirituales. Y el hombre espiritual discierne las cosas que son del espíritu. Y el mover del espíritu en esta época, hay pandemia, hay bulla, hay explosiones, hay economía cayendo, todo eso usted lo puede reconocer cualquiera. Por algo dice Pablo que no nos enredemos en los negocios de esta vida. Sí, los puedes ver, los puedes conocer, pero usted está viendo todo eso, pero tenemos que ver más allá y entender más allá. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y el discernimiento de espíritu, sacarle filo, orando, buscando el rostro de Dios y leyendo su palabra para poder discernir, distinguir y entender qué tiempo estamos viviendo y qué nos corresponde. Jesús dijo que el evangelio del reino tenía que ser predicado hasta lo último de la tierra. Ya vimos en una enseñanza que no se refería a físicamente, porque la tierra no tiene un último, la tierra es redonda. Se refería hasta el último momento que la tierra tiene la oportunidad de recibir la palabra de Dios. Y eso es, aun cuando Cristo venga, la palabra nos enseña que va a haber un remanente que va a hablar la palabra de Dios. Eso es hasta que sea el juicio delante del trono del Señor. Entonces, si el tiempo está dando evidencia de que se acerca el momento glorioso en que Cristo se va a levantar a su iglesia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Asustarnos? ¿Huir? ¿Recogernos o apartarnos del mundo? No, apártese del pecado, no de la gente, del pecado que hay en el mundo. Amén. Sí, guardar la santidad, sí, pero ¿para qué? ¿Solo por irnos? Por supuesto que queremos irnos, pero también dice la palabra que tenemos que predicar el evangelio del reino hasta el último de la tierra, hasta el último momento, con el testimonio, con nuestras palabras, llevando la palabra de Dios y no dejando que nos leude esa generación. ¿Cuánto he visto? ¿Y cuánto usted ha visto? Estamos expuestos hoy más que nunca a miles de teorías conspirativas, a miles de siervos y siervas de Dios que están hablando y no conforme a la palabra de Dios. Otros que sí están hablando conforme a la palabra de Dios. No podemos dejarnos amedrentar y creer todo lo que oímos. Porque así como hay unos que hablan para bien, otros hablan para mal. Unos que dicen que sí, otros que dicen que no. Y si usted los escucha, tienen convencimiento, tienen argumentos para hablar. Pero ¿qué dice la palabra? Que tenemos que derribar todo argumento, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Solamente a través de la lupa, a través del reflejo de la palabra de Dios, debemos pensar y ver lo que está pasando alrededor, escuchar a las personas que están pidiendo señal o a las personas que están demandando señal y entender que no es de Dios el demandar y pedir señal. Jesús le dijo, la señal del profeta Jonás es la que se será dada. ¿Y cuál es la señal del profeta Jonás? Que Jesucristo murió, estuvo 3 días en el vientre de la tierra y resucitó con poder y gloria. Y si crees en Jesucristo, esa es la gran señal. Podrás entender los tiempos y las sazones. Podrás ver lo que está aconteciendo y saber qué papel tenemos que desempeñar. ¿Qué dice la palabra? Que cuando veas que estas cosas están sucediendo, levanta tu cabeza, yergue tu rostro, sigue haciendo lo que estás haciendo, predicando la palabra.
a tiempo y fuera de tiempo, porque nuestro galardón está cerca. ¿Qué más sucedía con los fariseos y los saduceos? Con la levadura que ellos traían. ¿Qué era esa levadura? Y si usted identifica lo que voy a decir con siervos o siervas que usted ha escuchado o que conoce, aún así, sea como David, no lo juzgue. Pero usted sabe que usted tiene que evitar, debemos evitar escuchar estas cosas que contaminan el corazón. La levadura de los fariseos, usted puede leer el capítulo 23 de Mateo y Jesús se los dedica a explicar la levadura de los fariseos. Pero en el versículo 5 dice, vamos a leer desde antes, del 1 al 5 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y por ahí se va. Y comienza a hablar, y si usted lee ahí, le dice varias veces hipócrita. ¿Por qué? Porque manipulaban la palabra para su bien, para su beneficio. Porque trataban de manipular la verdad a su antojo, para que otros hicieran el trabajo. Y fíjese, ocúltese usted mismo, porque no queremos que esa levadura crezca en nosotros. Jesús le dice a sus discípulos, que habían caminado con él, que estaban aprendiendo directamente de él, les da una advertencia y dice: guardaos. ¿Por qué? Porque es una levadura que de repente un poquito que caiga, dice, un poquito de levadura leuda toda la masa. Si esa levadura corrupta cae en nuestra harina, puede leudarnos para mal. Entonces le dice: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cuidado. ¿Por qué? Porque es esa la levadura que nos hace muchas veces de que debemos cuidarnos, conocer la palabra, hablar la palabra, ver a las personas y decir: esa persona está haciendo esto, está haciendo mal, la palabra dice esto, pero no aplicarlo a nuestra propia vida. Eso hacían los fariseos y por eso se ganaron un título que a nadie le gusta. El título de los fariseos eran hipócritas. El otro título era ciegos, guías ciegos. No son títulos agradables y mucho menos viniendo de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Guardémonos de ser esos fariseos y saduceos, hipócritas y guías ciegos, que saben la palabra, que la quieren aplicar a todo el mundo, pero no la aplican a su vida. Primero apliquemos la palabra a nuestra vida. Primero apliquemos los mandamientos de Dios, porque ¿qué otra cosa dice Jesucristo de los fariseos y de los saduceos? Porque dice que las doctrinas de ellos son doctrina de hombre. Dios no quiere que sigamos doctrina de hombre. Sus doctrinas están establecidas, están claras en la palabra de Dios. Inclusive, y esto resolvió alguna de mis dudas, usted lea el capítulo 23, se lo recomiendo. Le dice: ustedes son unos hipócritas, porque cuando la gente jura por el oro del templo, ustedes se ponen bravos y dicen: esto no se debe hacer. Pero si juran por el templo, no hay ningún problema. Y le dice Jesús: ¿qué es más importante, el templo y el que habita en el templo o el tesoro que hay en el templo? Es quien habita en el templo, está hablando de Dios. Entonces, usted lo va leyendo y va concordando con algunas cosas que conocemos. Dice: ustedes cuidan más el tesoro del templo, cuidan más la ofrenda del altar que el altar. Y dice: no jures por la ofrenda que está en el altar, porque es pecado, porque está mal. Pero si juran por el altar, ustedes no dicen nada. No hay problema, juren por el altar. Porque están buscando su propio bienestar, su propio beneficio. No les interesa la santidad, no les interesa el instruir en justicia, no les interesa que se cumpla la voluntad de Dios en su vida para que se cumplan las de los demás. Y tenemos que cuidarnos de eso. Tenemos que cuidarnos de las doctrinas de hombre. Hay mucha doctrina de hombre hoy en día. Tal vez las cosas pueden aparentar
cuando le hablo de teorías y cosas, pueden ser ciertas, sí pueden ser ciertas, pero que muchos se estén agarrando de eso para manipular la palabra y dar doctrinas de hombre que no son de Dios. Vamos a la palabra, regresemos a la palabra, escudriñemos, meditemos, profundicemos en ella. Hay revelación en la palabra, y qué hermosa es la palabra del Señor que nos dejó, nuestro manual de guía. Es tan precioso que usted puede encontrar la misma palabra de la que habló Daniel. Jesús la usó y la reveló y profundizó en ella para que nosotros escudriñemos aún más en ella y podamos entender mejor los tiempos, las sazones, la voluntad de Dios en nuestra vida y actuemos conforme a la levadura del reino de los cielos y no a la levadura de los fariseos. ¿Qué levadura hay en tu vida? Así se llama este mensaje de hoy. ¿Qué levadura hay en tu vida? Que sea el reino de los cielos en nosotros. Dice que Él entra. Y mire qué diferencia. Dice Jesús en el 23 del 1 al 5 de Mateo que leímos que ellos hacen las cosas para ser vistos de los hombres. Sin embargo, el reino de los cielos dice que es comparado a una mujer que agarró la levadura y la escondió en los sacos de harina. Donde nada se ve. Donde en lo oculto va creciendo, se va formando. Y luego se ve toda la masa leudada cuando la sacas del saco. Porque la palabra del Señor nos enseña, Jesucristo dice que lo que pidamos al Padre en lo secreto lo recompensará en público. Amén. No tenemos que estar haciendo escándalo y bulla que nos vea, mira quién soy yo. No, eso se ve cuando ya empieza a dar fruto, cuando se ha formado, cuando ha crecido dentro de nosotros el reino de los cielos. Hasta los discípulos fallan en ese momento y creen que se trata de algo material, creen que se trata de algo superficial y dicen, ay, esto es porque no trajimos pan. El maestro está enojado porque no trajimos pan. ¿Y qué le dice Jesús? Ustedes se están preocupando por el pan, ustedes creen que yo me voy a molestar por el pan, por lo material, por la comida, por el vestido. Hay muchos que muchas veces, y yo entiendo, las circunstancias presionan. Parece no haber salida. La economía está difícil. Tal vez no hay comida en el hogar. No sé qué está pasando. Pero Jesús le dice, por eso usted no se acuerdan. Y les menciona las señales de las que los fariseos estaban pidiendo y tampoco habían entendido que ya eran señales, que ya eran milagros, que ya es la manifestación de Dios en la tierra, en sus vidas. Y le dice a los discípulos, pero si ustedes estaban ahí, si ustedes saben que de 5 panes alimentamos una multitud de 5,000 personas y recogieron cestas. Y de 7 panes alimentamos a 4,000 y sobraron canastas. Yo no estoy hablando, no procuren esa levadura, ese pan. Ese pan, yo hago el milagro, yo me encargo de ese pan. Guarden su vida de la levadura del mundo, de la levadura de los fariseos. Y que la levadura que esté en ustedes sea la del reino de los cielos, que lo que estén creciendo en ustedes sea la fe. Porque ¿qué le dijo? Dice, hombres de poca fe. Amén. Porque vieron todo, lo pusieron en el plano material, se preocuparon por lo material. Jesucristo dijo, no os afanéis por el día de mañana, por qué habéis de comer o por qué habéis de vestir. Mirad las aves del cielo, Dios las cuida. Mirad los lirios del campo, y aun Salomón con toda su gloria pudo vestirse como uno de ellos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos nos dará todas las cosas de las que tenemos necesidad? Procura, primero dice, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadir. Procura la levadura del reino de los cielos. Procura llenar tu saco de harina, tu canasta de harina. Mateo 13, 33. Procura llenarlo de la levadura del reino de los cielos, el conocimiento del reino de los cielos, el alimento que viene del cielo. Jesús que dijo, soy el pan de vida. Procura llenar ese saco de Jesucristo, el conocimiento de Jesucristo, el conocimiento de su palabra, para que cuando vengan los tiempos los reconozcamos y sepamos en lo espiritual. Nuestro actuar, nuestra fe esté firme y podamos seguir creyendo y viendo las señales que ya Dios está haciendo, que están escritas en su palabra, y no andemos como los fariseos, Señor, dame una señal, Señor, dame una señal. Dios estableció en su palabra cuáles eran las señales. Él nos revela lo que tiene que revelarnos en el momento correcto, pero nosotros tenemos que guardarnos, que ser hombres y mujeres de fe. No caer en el juego, no caer en el deseo de aprobación del mundo,
sino presentarnos aprobados delante de Dios y que sea el reino de los cielos que crece en nuestras vidas. Que el Señor le bendiga, que esta palabra sea de bendición para su vida como ha bendecido y edificado la mía. Y de esta forma damos por concluida la asamblea de hoy, no sin antes extenderle un saludo cordial a cada uno de ustedes, un abrazo en el amor de Cristo, y que la iglesia permanezca orando los unos por los otros, dando testimonio de la verdad, que es lo que nos manda hacer su palabra, hablando del amor del Padre, del amor de Jesucristo, que dio su vida por nosotros, y de la obra hermosa que hace el Espíritu Santo en aquellos que creen y siguen al Señor. A tiempo y fuera de tiempo, hablando de su palabra. Así que vamos a orar para dar por terminada la asamblea y para que recibamos la bendición de Dios en este momento. Padre del cielo, tú has sido bueno. Tu palabra es refrigerio a nuestras vidas. Es la luz en nuestro camino y te damos gracias por lo que nos enseñas. Te damos gracias porque ha llegado a nuestro corazón y tú hablas, Señor, y nos instruyes en la verdad de tu palabra. Te damos gracias y te pedimos que hoy, como cada día, se haga carne en nuestras vidas tu palabra, Señor. Sea tu palabra la que nos dirija, la que nos guíe, y tu Espíritu Santo, el que habla a nuestros corazones para hacer la voluntad del Padre en cada cosa que hagamos y tu nombre sea glorificado. Guárdanos en esta semana y que podamos ver tu bendición, tu gloria en todo lo que hagamos en el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amén. Y nos vamos en la paz del Señor, nos vamos en la bendición del Padre eterno y nos vamos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Que el Señor le bendiga y todos decimos amén. Amén.